Hoy no seguimos con el libro de Gálatas porque el hermano Jeff no está con nosotros. Él estará ausente hoy y de hoy en 8, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar para empezar un estudio que, si ustedes recuerdan, les mencioné que íbamos a hablar sobre las Escrituras, sobre la Biblia. Y hace como un mes o quizás 5 semanas hablamos de la inspiración de la Biblia, que es inspirada por Dios. Dios nos la dio, Él la respiró y vimos a través de todo esto. Hoy, esta noche, vamos a hablar sobre la suficiencia de las Escrituras. Es decir, la palabra de Dios es lo único que necesitamos. ¿Ok? Entonces vamos a aprender porque para esto primero quiero que vayan al libro de Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 6. Uno de estos versículos que a veces yo los llamo navideños, porque es cuando los leemos más, ¿verdad? Entonces, en Isaías capítulo 9 y el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero quiero llamar su atención a uno de los nombres que se le da y dice consejero. Okay, uno de los nombres que se le da a nuestro Dios es que Él es consejero. Entonces, hoy en día, y yo creo que a través de los años siempre ha sido quizás un problema, por así decirlo, que muchos de nosotros siempre estamos buscando consejeros, profesionales que nos ayuden con aspectos diferentes en nuestras vidas. Ahora, ¿es esto del todo malo? No. Muchos nos dicen, bueno, es que solo la Biblia no es suficiente, hay que tener algo más, hay que saber algo más y debemos tener mucho cuidado porque si bien es cierto, Dios es el creador de los cielos y de la tierra y ha creado todo a nuestro favor y también buenas personas con buenos estudios que nos pueden ayudar en ciertos aspectos de nuestra vida, también tenemos que recordar que Él es suficiente. Y vamos a ver esto a través de las Escrituras. Y hoy lo que quisiera que nos quede bien grabado es el hecho de que la palabra de Dios es suficiente. Y quizás puedo decirle para todo mal. ¿Ok? Pero vamos a aprender cómo es esto, ¿verdad? Porque no es simplemente que usted abre su Biblia, lee 5 capítulos y ya me curé. Leyó 10 capítulos, ya estoy sano. Ya estoy feliz, ya estoy esto, ya estoy el otro. Vamos a aprender qué es, porque es la palabra de Dios, es lo máximo que podemos tener. Y me encanta cuando la palabra dice que Él es el consejero. Hemos aprendido los domingos por la mañana, terminamos el estudio del Espíritu Santo el domingo pasado hablando de que Él vive en nosotros. Y recuerden que dice que cuando Jesús fue y subió a los cielos, Él dijo: yo me voy, pero les mandaré, mi Padre les va a enviar, ¿qué otro? Consolador. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos recibir consejos de otros. Claro que sí, no vamos a hablar de que, de ahora en adelante a nadie vamos a oír, de ahora en adelante no vamos a poner atención a nada de lo que nos puedan decir otras personas. No se trata de eso. Pero sí se trata de entender que usted, con la palabra de Dios, y usted haciendo de la palabra de Dios lo que Dios espera, usted va a estar completamente bien. No necesita, sinceramente, muchas otras cosas. Otra vez, hay ocasiones en las cuales, y no vamos a negar, aquellos que han estudiado y tienen una profesión, ¿verdad?, en la cual su vida es aconsejar a otros. Pero vivimos en un mundo hoy en día, algo típico que yo estoy observando en mucho de la consejería secular que se da hoy en día, es que mucho se está diciendo: eres producto de los padres que tuviste. Y si bien es cierto, hay mucho de eso, muchos adultos ahora dicen: por eso soy así y ya está, no hay esperanza. Así me hicieron, así voy a seguir. No, especialmente nosotros los hijos de Dios. Si usted es uno de esos que dice eso, es una excusa. Sí le va a afectar, por supuesto que sí le afectó. Quizás usted creció sin papá, no estuvo a su lado y le hizo falta eso.
Pero cuando Cristo viene a su vida, ese es tu Padre. Y a veces por una no muy buena relación con Dios es que empezamos a tener problemas. Debemos aprender y creer en la suficiencia de la palabra de Dios, porque ella es suficiente para todo asunto en nuestras vidas. Y quiero que se grabe esto: para todo asunto en nuestras vidas. Y vamos a ver que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero que vean algo en 2 de Pedro capítulo 1, antes de que entremos a la porción que estaremos estudiando. Pero muchas veces se nos dice que la palabra de Dios no es suficiente, que necesitamos más y que hay peligro y que debemos aprender. Cuando Pedro escribe esto en la segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer versículo 3. Mire lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice claramente que nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. Y cuando decimos necesitamos, no estamos hablando solo de lo que es finanzas, de lo que es material. Estamos hablando de condición emocional, que hoy en día, ¿verdad?, es uno de los grandes problemas. Ahora, no es problema porque así nos hizo Dios. Lo que Dios quiere es que ustedes y yo aprendamos ¿a qué? A madurar nuestras emociones. Cuando nosotros estamos creciendo como adultos, ¿recuerda cuando usted era niño? La mayoría de ustedes no se acuerdan. Especialmente si eran de 3 o 4 años tal vez, ¿verdad? Entonces, ustedes empezaron a crecer físicamente, emocionalmente, intelectualmente y socialmente. Eso se estaba dando en el proceso de su crecimiento, continuamente. Ahora, a esta edad que usted tiene, creo que la gran mayoría, excepto unos 2 o 3 que veo aquí que son jovencitos, la gran mayoría de ustedes ya no va a crecer más en estatura. Ahora, puede ser que de frente, podría ser, y a los lados, puede ser. Pero ya no vas a crecer, entonces lo físico paró, diríamos. ¿Emocionalmente dejaste de crecer? No. Y a esta edad es un poco más difícil, porque a veces hacemos dramas de cosas no muy grandes. Unos dicen, pues qué importa, otros se desarman, ¿ok? A veces hablamos con un muchacho de unos 23 años de edad y cuando estamos terminando de hablar con esta persona decimos, uy, pero si este parece uno de 15. Tiene todo el estuche, ¿verdad? Tiene toda la presencia de un hombre de 23 años, pero cuando hablas y oyes, pareciera que estás hablando con un niño. Y puede ocurrir con una señorita, a veces la esposa. Diría, hermano, usted no sabe lo niño que es mi esposo, o la niña que es mi esposa. ¿Qué me está indicando eso? Un crecimiento en el aspecto emocional, que algo está pasando. ¿Ok? Espiritualmente, Dios desea que sigamos creciendo. Esto no tiene que ver nada con el conocimiento. Tiene que ver con ¿qué? Con el parecernos a Cristo. Cada vez más, cada vez más. Y intelectualmente tampoco dejamos de crecer. ¿Cómo es que logramos? Siempre estamos aprendiendo. Ojalá que usted no deje de aprender. El momento en que usted deja de aprender, puede ser que su mente se puede atrofiar. Entonces, usted tiene la capacidad, no, pues ya a esta edad que ya puede uno aprender. Mucho, mucho. Y si usted tiene oportunidades de leer, recientemente compré unos marcadores de libros para leer.
Y cuando mando una tarjeta de cumpleaños, y lo he hecho más con los niños, porque jovencitos que hablan bien el inglés, y le pongo ese marcador adentro. ¿Y sabe lo que dice el marcador? Dice, sea brillante, lea. Porque hay un tesoro en leer buenos libros. Entonces, eso es un crecimiento, ¿qué? Intelectual. Entonces, vamos a hablar, en este aspecto quizás va a afectar un poco más lo que es el aspecto emocional, porque es donde más problemas tenemos. Pero la palabra de Dios toca todo nuestro ser. Por eso es que ustedes me oyen todo el tiempo. ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está estudiando su Biblia? Y algunos de ustedes me ven y quisieron, ojalá que no me pregunte. Y no se preocupe, no le pregunto. ¿Ok? Pero de veras, ¿cuántos de ustedes esta noche pueden decir, no, yo tengo, de veras, intencionalmente estoy leyendo la palabra de Dios, mínimo 2, 3, 4 capítulos diarios? Algunos de ustedes aceptaron el reto que lanzamos este primer año a través de la página en el Facebook de leer la Biblia en un año. Bueno, eso es un mínimo de 4 capítulos. Pero en realidad no se le va a pasar más de media hora. Ahora, si usted es un lector lento, tal vez 35, 40 minutos. Si es súper lento, tal vez 45, 50 minutos. Si es uno que le gusta siempre andar a alta velocidad, en 10 minutos, ¿verdad? Seguro lo lee, pero quién sabe. Miren lo que también Pablo dice. Quiero que pongan mucha atención a lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos que están en Colosas. Colosenses capítulo 2, en el versículo 10. Y vosotros, dice, estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Piense en eso. Usted está completo en Él, completa en Él. Eso no quiere decir que vamos a tener problemas. Estamos en esta tierra, vamos a tener conflictos, tenemos problemas, situaciones, conflictos graves, conflictos pequeños, situaciones difíciles. Pero usted está completo. Eso quiere decir que en cada uno de nosotros que profesamos ser hijos de Dios, tenemos toda la capacidad de resolver cualquier situación. ¡Wow! Entonces, ¿por qué es que usted no duerme tranquilo, preocupado por algo que se va a resolver? Tal vez no de la forma que usted quiere, pero se va a resolver. El rey David es un buen ejemplo de alguien que muchas veces buscó el consejo humano. Podemos leer mucho de esto en los Salmos y en partes de las Sagradas Escrituras. Pero al final, David siempre fue a Dios en esas tremendas oraciones que él hizo, clamando, hasta en un estado de pudiéramos decir, hasta gritando, hasta deseando una respuesta inmediata. Porque él sabía que él sí tenía las respuestas a todo. A todo. Él es un gran ejemplo de esto. Cuando él fue atacado por depresión, pasó por momentos depresivos, ¿sabe qué hizo David? Fue a Dios. No sacó todos los contactos y buscar cuál psicólogo es bueno. A ver, ¿cuántos me aconsejan ustedes qué psiquiatra o psicólogo? Y claro, cuando usted ve eso en el Facebook, uy, pobrecito, ¿será que está loco? ¿Qué será? Eso es lo primero que se nos ocurre decir, ¿verdad? Ahora, otra vez, no estoy diciendo que no debemos. Hay momentos en que pueden ser de ayuda. Cuando luchó con problemas, con conflictos personales y emocionales, ¿qué hizo David? Fue a Dios. Aún más, cuando su problema fue su propio pecado, fue a Dios arrepentido y quebrantado. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró. ¡Wow! ¿Por qué? Porque en lo que tenemos ahora es para toda nuestra vida. Cuando yo me siento, y quizás usted está hablando con una persona que le está aconsejando, esta persona le está hablando, este es su consejero, porque esto es palabra de Dios. Entonces es como que usted está teniendo una sesión con él, está sentado y está oyendo de él. Ahora, todo consejero le va a decir que va a funcionar si usted hace lo que le aconsejan. Algunas veces
Hay hermanos que vienen una vez a mi oficina para un consejo o algo y no regresan, y la visita es obra y magia quizás, y pensaron que es que no funciona nada. Ya fui donde el pastor. Yo no soy la solución. Y eso es lo que queremos aprender esta noche. Vea una de las oraciones que oró David en el Salmo 26. Aún no estamos en la porción que vamos a estudiar, pero en el Salmo 26, versículo 2, mire lo que hace él. Le dice a Dios: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Si hay algo en la consejería que una persona que aconseja, un consejero, siempre está limitado porque uno no conoce toda la verdad. O sea, seamos honestos, ¿cuántos de veras van a llegar y sacar todo? Puede ser, pero yo no sé. Pero Dios sí lo va a sacar. Y si tú lo oras y le dices: examina y saca en mí lo que está. ¿Cuál es el afán de Dios de sacar aquello que no está bien en mí? Arreglarlo. Y no solo lo saca, pero Él te dice: aquí estoy, yo te perdono, yo te limpio y vamos a seguir adelante. ¡Wow! Imagínense qué bendición. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, quizás la porción que vamos a estudiar esta noche, que se encuentra en el Salmo 19, es la porción más, pudiéramos decir que es la más autoritativa en cuanto a lo que es la suficiencia de la palabra de Dios. En el Salmo 19, los primeros 7 versículos o los primeros 6 versículos van a hablar de lo que Dios es y de las 2 evidencias en cuanto a la palabra de Dios. Primero dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces tenemos evidencia de esto. Y después habla también de su palabra en el versículo 7 en adelante. ¿Ok? Y aquí vamos a ver a lo menos 6 declaraciones. Pero ahorita vamos a tomarnos el tiempo de leer esta porción. Capítulo 19 del libro de los Salmos, versículo 7. Voy a leerlo. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y nos vamos a concentrar en los primeros, quizás en los versículos del 7 al 9. Y vamos a ver aquí que David, el rey David, nos da 6 elementos, si queremos llamarlos elementos, 6 declaraciones en cuanto a la suficiencia de la palabra de Dios. Y lo primero que dice, noten en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. Y cuando habla de la ley de Jehová, note que habla de la ley, habla de testimonios, habla de los mandamientos, habla de preceptos. Todos estos términos se están refiriendo a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice ley, se está hablando en cuanto a lo que es la palabra de Dios. No piense que solo está hablando de la ley en sí que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Está hablando de lo que es en sí la palabra de Dios, que incluye obviamente todas estas leyes que Dios ha establecido. Pero dice él que la palabra de Dios es perfecta. Y lo que está haciendo David es mostrarnos un resumen
de lo que Dios ha revelado para nuestra instrucción. Instrucción en lo emocional, intelectual, espiritual. Y eso afecta a lo físico. Porque si tú no estás en una condición buena y saludable emocionalmente, te va a afectar lo físico. Es por eso que cuando hay personas que están enfermas, por eso ustedes notan en los hospitales que tratan de hacer el ambiente más, no tanto como hospital, porque el estar en un hospital en sí, aunque sea por un resfriado, ya te deprime. Yo a veces digo, es mejor que esté aquí porque aquí tienen todo al alcance. Pero hay algo que cuando salimos, bueno, yo no he estado más que visitando un hospital, pero algunos de ustedes que han estado un tiempo ahí, no hay nada más hermoso cuando uno sale de ahí y va a la casa. ¿No es cierto? El solo ir a la casa es medicina. Es medicina. Puede ser que dure 2 días y te vas al cielo, pero es medicina. ¿Verdad? Pero saliste y hay algo en ti. ¿Qué es eso? Es tu emoción. Que podemos entender esto. Entonces, ya sea que la primera característica de la suficiencia de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es perfecta. Y si yo no entiendo esto, y si yo no creo esto, ¿qué efecto va a tener en ti? Porque Dios está diciendo la palabra es perfecta. Y por perfecta quiere decir que es completa, que es un todo, que es suficiente. Eso es lo que está diciendo aquí. Es un todo, es suficiente y es perfecta. No tiene error alguno. Esto quiere decir que las Escrituras es suficientemente perfecta para lo que yo necesite en cualquier área de mi vida. Bueno, pues yo necesito comer, ¿cómo me va a ayudar eso para comer? Recuerden, hablamos que de lo físico, aún más, es interesante, porque yo creo que si usted se alimenta bien espiritualmente, a lo mejor puede pasar unos cuantos días sin comer, que a algunos de nosotros nos haría muy bien, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esto. Es la completa revelación de Dios para nosotros. Usted tiene aquí todo lo que Dios quiere que usted sepa de Dios. Usted tiene aquí todo lo que es perfecto para su vida. Entonces, si esto es perfecto y yo estoy leyéndola y obedeciéndola, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué tipo de vida voy a vivir? Perfecta. Y no estamos hablando en términos de impecabilidad, pero difícilmente te vas a meter en problemas. Piense por un momento, las veces que usted se ha metido en problemas, y puede ser que aquí nadie, pero bueno, por si acaso, ¿por qué me metí en problema? Usualmente porque supe lo que Dios quería, pero hice lo contrario. O en un estado anímico, tomé una mala decisión. O lo que fuese. Ahora, la bendición es que yo puedo rectificar eso y Señor me ayuda. Es la completa revelación. Esto debe ayudarte a entender por qué es tan importante que la leas, la estudies y ojalá la memorices, porque es perfecta. Cualquier libro que me puedan dar para una consejería, para X problema, para el problema que yo pueda tener, no es perfecto. Tiene muchas cosas buenas, pero no es perfecto, porque un hombre, una mujer lo escribió. Pero esto, dice él que es ¿qué? Perfecto. Esto debe ser motivación para nosotros, el invertir tiempo en ella. Mire, la ley de Jehová es perfecta. Mire lo que hace. Dice, que convierte el alma. ¿Se está dando cuenta de lo que está diciendo? ¿Sabe lo que quiere decir esto de convierte el alma? Restaura, revive. Quiere decir que usted está súper apagado. Y empieza a leer. Y algunos preguntarán, ¿qué tomó? ¿Qué comió? Pero eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos.
Eso es lo que hace, porque ella en sí es perfecta y dice que va a reanimarte, va a restaurarte, va a revivirte. Ay, es que yo no sé. Algunos piensan que estar metido en la iglesia es como te vas a revivir. No. Algunos piensan que haciendo esto, bueno, dicen que si hago el discipulado y hago esto y hago el otro, ¡wow! Va a ayudar muchísimo, claro que sí. Pero yo conozco personas que han pasado por el discipulado y ya dejaron de leer la Biblia y es como que si no hubiesen sido discipulados, por así decirlo. Como yo suelo decir, ¿verdad? Tú hiciste el discipulado, pero el discipulado no pasó por ti. O sea, no, ¿por qué? Porque si la palabra de Dios es perfecta, va a ocasionar cambios en mí. Y en este caso dice que va a revivir. No importa cuál haya sido nuestro pecado o problemas. La palabra es capaz de darnos un giro completo, dirigirnos a través de los problemas y alimentar y enriquecernos para así gozar de los beneficios de la vida espiritual. Nuestra iglesia tiene el primer paso, lo que llamamos en Growth Track, que es conozca a Dios, conocer a Dios y gozarse en Él. ¿Por qué? Porque su palabra es perfecta, porque Él es perfecto. Y eso es lo que Él desea en nosotros. No es un gozo ficticio, no es esto. Esto es precisamente lo que Dios le dijo al diablo, Cristo Jesús, cuando es tentado. Porque Él dice en Mateo 4:4, cuando Él está siendo tentado, mire lo que le dice. Él respondió y dijo, y escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces su palabra es perfecta, su palabra es alimento, su palabra es tan perfecta que me revive, es perfecta que me regenera, es perfecta que me va a restaurar. ¿Y qué medicina hace eso? Te mandan unas cuantas drogas y quizás esa droga te va a gustar un poquillo porque te sientes. Pero habrá efectos secundarios y tendrás que estar constantemente en eso. Y ¿sabes qué? Dejas eso y el problema sigue. Pero su palabra es perfecta. Perfecta. Que te revive, que te restaura. La segunda cosa que queremos ver, regresemos al Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Note lo que dice ahora, el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel, es la segunda cosa que dice, la segunda característica. Y fiel, lo que está diciendo aquí por fiel es digna de toda confianza. La palabra de Dios es digna de toda confianza. La palabra de Dios es segura. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es sin error. Eso es lo que está diciendo él aquí. ¿Capta eso? ¡Wow! ¿Qué más necesito? Si la palabra de Dios es la razón por la cual podemos confiar en Él, es porque es realidad, no es algo ficticio, es real, es genuino, hermanos. En mis 30 y resto de años de estar en esta iglesia, he visto los cambios que Dios opera, porque hay personas que de pronto entienden que esta es la suficiencia, que esto es lo único que necesitan. Ahora puede ser que tienes un desequilibrio químico y necesitas algún equilibrio, ¿verdad? Algunas cosas para equilibrarte, ok. Pero francamente yo creo que hasta eso el Señor puede trabajar en la vida. Pero a veces estamos tan preocupados que recurrimos y decimos esto, bueno, los profesionales, Dios les dio la oportunidad para estudiar y capacitarte. Sí, claro que sí. Pero si no depende de esto, lo otro va a ser más difícil y casi imposible. Entonces hay que empezar por esto y confiar plenamente en esto. Si seguimos la dirección, si seguimos la guía de la palabra de Dios, encontraremos salvación, contentamiento, gozo, vida eterna. Si seguimos, ¿por qué? Porque yo puedo confiar que lo que Dios me está diciendo es verdad. ¿Puedo yo confiar en lo que el profesional me está diciendo a mí?
Cuando hay montones de estudios que prueban que ya no funciona eso, y ahora lo nuevo es esto, y ahora hay esto, y hay ahora esto. Pero yo puedo confiar en su palabra, porque es fiel, y fiel tiene que ver con el hecho de que es así, no cambia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, 2 de Pedro, aquí Pedro está reflexionando en el tiempo, en el monte de lo que conocemos como el monte de la transfiguración, si ustedes recuerdan esa porción. Y aquí, en 2 de Pedro, capítulo 1, específicamente en el versículo 16, mire lo que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto que con nuestros propios ojos su majestad. Él fue testigo visible de cuando él vio a Cristo, Moisés, Elías, y vio la transfiguración de Jesús. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todo esto lo está oyendo también Pedro. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Él está contando esta experiencia. Ahora noten lo que dice aquí en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética. ¿Qué se está refiriendo Pedro? La palabra profética más segura. A pesar de yo que vi esto, dice el apóstol, a pesar de que yo estaba ahí y vi la transfiguración de mi Señor, ahorita tenemos algo más seguro: su palabra. Esto nos quita el hecho de que usted pueda tener un sueño en la noche y dice: el Señor me habló, pastor me dijo que usted debe salir y que yo soy el próximo pastor. Y yo le voy a decir: ¿cómo no? Con mucho gusto. El domingo empieza. Cuidado, cuidado, porque puede ser producto de nuestras emociones, producto del mucho comer, producto de muchas cosas. Y tenemos por eso que entender que tenemos algo que es mucho más seguro: su palabra. Su palabra. Sí, a veces el Señor nos va a guiar a través de algo que casi lo único que necesitamos es oír, pero lo hace porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y va a usar su palabra y la iglesia para guiarte y dirigirte. Pero Pedro dice: hay algo más seguro, a pesar de que yo fui testigo. ¿Por qué? Porque él sabía que la palabra de Dios es mucho más segura. Con todos los eventos sobrenaturales de esa preciosa ocasión, la majestad gloriosa de Cristo, la voz del cielo y la aparición de Moisés y Elías, Pedro dice: su palabra es más segura. Y es lo que nos está diciendo en este salmo. Con esto lo que Pedro afirma es que el testimonio escrito de Dios es más seguro. Y por eso dice aquí, regresando a Salmo, en el capítulo 7, el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, es seguro, es real, es lo que Dios dice que es, porque es testimonio de Él. Y mire lo que hace, porque dice que hace sabio al sencillo. ¿Sabía usted que entre más usted lea y estudie la palabra de Dios, se convierte en un gran sabio? Ay, pero es que yo no he estudiado nada. ¿Y qué? No te preocupes. No tenemos que ser eruditos. Y hay los que estudian grandes cosas y todo, y amén. Pero esto, su palabra, la dejó para que tú y yo la entendamos. Entonces no tengo que tener ciertos cursos. No tengo que conocer el griego, el hebreo, para poder entender y conocer el inglés y todo, como a veces algunos piensan que para poder entender. No. Dios te dio la palabra de Dios, ahí la tienes, en español. Y lo puedes entender. Pero seamos honestos.
no invertimos tiempo. No creemos que lo único que yo necesito es la palabra de Dios. No, es que viera que yo ni puedo dormir preocupado pensando en esto, pensando. Él puede quitar eso. ¿Cuál es la receta, hermano? Bueno, lea 3 veces el Padre Nuestro y mande 2 oraciones, mándeme un texto y ¡pum! No, así no es. Él nos está diciendo lo que es la palabra de Dios, te hace sabio. Vayan a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios. Porque la palabra fiel es la palabra confiable y dice que nos va a hacer sabios. Mira lo que dice el apóstol a los hermanos en Corinto, 1 Corintios 1, versículo 19, dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que predicamos. Y me encanta lo que dice, la locura de la predicación. Y usted dirá, sí, es que hay cada loco que predica. ¿Y sabe por qué es la locura? Porque es así como el mundo nos ve. No nos ve como normales. Hasta muchos osan decir, no, los cristianos son un montón de ignorantes, un montón de tontos. Y en muchos casos tengo que decir que tienen razón, porque no nos aplicamos a lo que Dios nos da. Pero Dios dice que te va a hacer sabio. Y sabio no significa saber mucho de la Biblia, es saber poner el conocimiento en función. Saber qué hacer en determinado momento. Y Dios te va a guiar. Ay, pero es que yo no sé qué hacer. ¿No será que Dios quiere que te quedes quedito? Que te quedes quieto, quieta. Y la respuesta que quieres hoy, a lo mejor el Señor te la va a dar de hoy en 8, o de hoy en 15, o de hoy en un mes. No, tanto así no, ¿verdad? Pero su palabra es fiel, es segura, y te va a hacer sabio, te va a hacer sabio. Ay, hermano, es que yo de veras, yo no creo que lo soy. ¿No será que es que no has leído la palabra de Dios? ¿No la has estudiado? Bueno, sí, es que yo trato, ¿verdad? Usted sabe, no pasa tan ocupado. Pero saca tiempo para comer, ¿verdad? Por más ocupado que esté. Yo aquí no veo ninguno que pareciera que está pasando hambre. Pero espiritualmente pareciera que no lo comemos. ¿Qué sigue diciendo después? Versículo 8. Aquí tenemos la tercera característica de la suficiencia de la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, son derechos, son correctos. Eso es lo que está diciendo acá. Los mandamientos son principios divinos y guía para el carácter y la conducta. Él nos ha dado las escrituras, los principios que necesitamos para vivir una vida recta. No como el mundo nos dice que es recto. No, es que hay que hacer lo correcto. Haga lo que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Muchos tienen de su propia definición. Pero sus mandatos son rectos. Son rectos, quiere decir que son derechos. No están torcidos. Esto es maravilloso porque podemos tener la confianza de tener una dirección correcta, aunque quizás no estoy entendiendo por dónde voy, si estoy siguiendo esa dirección. ¿Alguna vez usted ha seguido las instrucciones del GPS y usted no sabe por dónde va? Pero usted sabe que puede confiar en esa mujer que está ahí diciéndole que ni la conoce usted, y a lo mejor hasta con un acento medio raro. ¿Y qué hace usted cuando se dio cuenta? Llegó. ¿Por qué? Porque confió completamente en esto. Hermanos, eso es lo que me está diciendo. ¿Voy a tener una vida recta?
Voy a tener una vida fructífera simplemente por seguir sus mandamientos, porque sus mandamientos son rectos, sus mandamientos son derechos. David afirma en las Escrituras, en el Salmo 119, ¿verdad? En el Salmo 119, 128, dice aquí: por eso estimé rectos todos tus mandamientos, todos, no unos cuantos, todos, sobre todas las cosas. Y note lo que luego dice: y aborrecí todo camino de mentira. Vivimos en un mundo que es increíble cómo la gente miente. O sea, hay profesionales en la materia, y algunos hasta tienen un doctorado en esto. Y son tan llenos de esto que lo hablan como una naturalidad, como si estuviesen diciendo la verdad. Ahora, esto es lo triste, porque muchos lo siguen y lo creen, en vez de creer que los mandamientos del Señor son rectos, son derechos. El hombre falla, Dios no. La palabra de Dios me da todo cuanto necesito para vivir una vida recta en este mundo. Ay, es que allá uno no sabe qué hacer. ¿Cómo vivir en este mundo? Es que qué barbaridad, esto es un caos. Su palabra, recta, derechita. Hazlo. Quiero que recuerden, no estaba en mis notas, pero esas son las cosas que hace el Señor. En el libro de Josué, capítulo 1, Josué, capítulo 1, si ustedes recordarán, Josué está tomando el liderazgo del pueblo de Israel. Moisés está muerto. El Señor le toma y le dice a Josué: te toca. Y Josué dice: un momentito, Señor. No. ¿Qué hizo? A la orden, Señor. Claro que sí. Ni siquiera hicieron elecciones. Wow, lástima que hoy no podemos hacer eso, ¿verdad? Que sea Dios quien lo haga. Pero bueno, vivimos en otro tiempo. Pero lo que quiero que vean ustedes aquí, versículo 7, ¿ok? Recuerden que él está hablando mucho: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, nada te podrá detener. En el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es esto? Sigue con rectitud. Sigue la rectitud de la palabra de Dios, porque su palabra es recta. Entonces, cuando tú sigues algo recto y derecho, difícilmente se va a torcer, difícilmente se va a corromper, porque es recta, porque es palabra de Dios. Y note lo que hace. ¿Sabe lo que va a producir? Un corazón que alegre. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ay, estoy deprimido. Ay, tengo una tremenda depresión. ¿Está siguiendo los mandamientos del Señor? Ay, hermano, ni me hable de la Biblia. En medio de la depresión, eso es lo que usted sale predicándome. ¿Y no es lo que hacemos? A veces hasta tenemos que, cuidado porque te puede morder. Pero dice que los mandamientos producen gozo en mi corazón. ¿Te estás dando cuenta? Quiere decir que una de las medicinas para la depresión es su palabra. Es que ustedes, los cristianos, solo palabras le recetan a uno. Solo Biblia. Bueno, dale una pastilla con una B, ¿verdad? Tal vez sí se la toma. Porque creemos más al mundo, que supuestamente son los sabios de este mundo, y no creemos a Dios. Con razón seguimos hundidos en problemas. Ay, hermano, pero es que usted no... Ya lo hubiera que usted se pusiera mis zapatos. Bueno, a lo mejor son muy grandes, no me caben, así que... ¿verdad? O si usted estuviera en mi lugar, pero gracias a Dios no estoy. Eres tú. Yo estoy en los míos, tú estás en los tuyos. Pero nos vamos a ministrar unos a otros. Y quizás, ¿verdad? Que decir, cuando veas a un hermanito deprimido,
Tal vez leerle una de estas porciones y animarle. No llegues ahí, ¿verdad? Dice, usted oyó lo que es el pastor, déjeme ponerle el mensajito que el pastor predicó ahí. Óigalo 5 veces para que vea que le va a resultar. No. No es así. Esto es tarea continua, que no importa lo que pase en tu vida, siguiendo este camino recto, derecho, traerá gozo. Traerá gozo. Traerá gozo. Yo quiero ser feliz. Y yo le pido a mi Dios que me haga feliz. Ya te dice qué hacer, ya te dio la medicina, ya te dio todo. Ay, sí, pero es que, ¿por qué tengo que pasar por esto? Recientemente recibí un email de un pastor muy famoso aquí en los Estados Unidos. Ahora, no crean que él me escribió a mí directamente, no, hombre, ¿verdad? Él estoy inscrito en su red y de vez en cuando recibo cosas y recibí un email en ese paquete pidiendo oración por su esposa, porque le acaban de encontrar un cáncer. Y me gusta la forma en que él lo escribe, porque él dice, le regresó, porque aparentemente ya había tenido, era algo que, y yo quisiera que ustedes me ayuden a orar por ella, pero también yo sé que Dios haga lo que haga. Y este pastor ha pasado por varias circunstancias, en términos de creo que el año pasado oí que murió una sobrina de él, así, buena y sana, cayó muerta. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque diríamos, oh, wow, si a mí me pasa todo eso, yo ya estaría seguro en el cielo. No. ¿Sí da tristeza? Sí. Pero por eso estamos para orar por los otros. Pero para recordarnos que el mandamiento de Jehová son rectos y en una u otra forma traerán alegría. Atraerán. Ahora, sigamos. La cuarta, note lo que dice ahora en el versículo 8, la segunda parte. El precepto de Jehová es puro. Qué interesante. Dice que es puro el mandamiento. Nos habla de la importancia de la palabra de Dios y no es opcional, porque la palabra precepto es sinónimo de mandato. Y dice que es pura. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene alteración alguna. Que es pura. Eso es como cuando dice, estoy tomando el puro jugo de naranja. Yo lo exprimí. A diferencia cuando compras un jugo que dice que viene de tal y a lo mejor solamente tiene el 5%, un poquito de color y un poquito de sabor, y usted tomó agua, ¿verdad? Más barato tomar el agua entonces. Pero lo que quiero decir con esto, esta palabra de Dios es pura. Cuando Dios me dice a mí que su palabra es pura, esto me garantiza a mí que Dios ha protegido su palabra de cualquier alteración humana. ¡Wow! Entonces yo puedo confiar, aunque el diablo quiera alterar a través de las diferentes traducciones que se han estado haciendo en el mundo, en todos los idiomas, yo puedo confiar que la palabra de mi Dios es pura, que no está alterada. Entonces me va a ayudar. Si Él me dice que yo voy a salir adelante, así será. Si dice que esto no me va a matar, así es. Si dice que esto me va a ayudar a crecer, es porque así es. Quizás no lo veo de momento y quizás de momento es difícil y yo quisiera correr y brincar y ojalá no pasar por eso. Pero después, cuando estás al otro lado, wow, está bien si lo vuelvo a pasar. Porque qué lindo, qué maravilloso. ¿Fue difícil? Sí. Pero la palabra de Dios es pura. Aquellos que toman en serio la palabra de Dios van a encontrar bendiciones eternas. La palabra de Dios es una revelación, es la verdad para hacer de las cosas claras en medio de las tinieblas. Entonces no tengo que preocuparme.
por lo que puede estar, porque Dios va a proteger esta palabra de Él, a pesar de todo lo que la gente pueda estar diciendo. Porque hay gente que dice, y puedo usar esta expresión, cada animalada en cuanto a lo que dice la Biblia, que uno dice, ¿cómo es posible que diga semejante? Mejor digo tanta tontería, animalada suena muy fuerte, ¿verdad? Pero como la palabra de Dios es clara, es pura, ¿qué dice? ¿Qué dice? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Quiere decir que esto me ayuda a ver en medio de todas las tinieblas que hay. Ay, hermano, es que ahora uno no sabe qué está correcto y qué no es correcto. Ay, es que ahora es tan difícil porque estos dicen esto dicen el otro, aquellos decían esto, aquellos decían el otro. Pero, ¿qué dice él? Que este libro es tan puro que te va a abrir los ojos y vas a ver la realidad que está en el puro frente tuyo. Entonces, ¿de qué me preocupo? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar queriendo, ¿qué? Engañarnos. No, pero sí, pero mira, aquí hay más luz. Aquí hay más luz. Alguien perdió una moneda de 50 centavos de esas muy bonitas de celebración o de dólar, creo que eran, de la celebración cuando celebró aquí en los Estados Unidos 200 años, que son muy raras. Yo tengo un par, no le digo, ya lo dije, capaz que sí, pero bueno. Y no sé si valdrán mucho o qué, pero ahí las tengo conservadas. A lo mejor un día de esto me van a decir que cada una vale $1,000,000. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Verdad? Pero... Y de pronto la estoy buscando aquí porque se me cayó y alguien me pregunta, ¿y qué está buscando? Pues mi moneda. ¿Y dónde se le cayó? Pues allá. ¿Y por qué está buscando aquí? Porque aquí hay más luz. Así es como muchos actúan. No, es que aquí se ve todo mejor. A lo mejor esto es de Dios. No. Él es el que me va a dar la claridad. Él es el que me va a poner. La palabra de Dios claramente revela la bendición y esperanza de las verdades que se pueden ver. Dice, alumbra los ojos. Eso es que te abre la vista. Dice la palabra de Dios que Satanás hace esto. Te hace cataratas en tus ojos. Pero la verdad de Dios, que es pura, te abre y ves con claridad. Pero seamos honestos, muchos de nosotros no vemos esa claridad. ¿Por qué? Porque no estamos en su palabra. Y esto es suficiente para mí. En cualquier asunto que pueda. Ay, es que yo quiero saber exactamente dónde debo ir, dónde debo estudiar. ¿Estás en ella? Dios te va a guiar. Cuando te diste cuenta, pues aquí o esto, pues esto acá, pues esto allá. La quinta cosa que dice, muy relacionada a la anterior, porque dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio. Ahora quiero que observen algo en este caso, porque David usa aquí la palabra temor como sinónimo de la palabra. Porque dice el temor de Jehová, la palabra de Jehová, el mandato de Jehová, el precepto de Jehová. Pero en este caso él dice el temor de Jehová. Aquí habla del respeto, de esa reverencia hacia nuestro Dios que nos mueve y nos impulsa a adorarle y a servirle. No que nos da miedo de que nos va a hacer. Ese no es el temor que habla la palabra de Dios. Es un temor que me anima a ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Y como Él me ha dado todo lo que necesito para ser ese hijo, no tengo problema. La Escritura es sin pecado alguno, es limpia. Es limpia. No tiene impureza alguna. Otra vez, protección de Dios. A través de toda la historia, la Biblia, la verdad que la Biblia transmite es completamente sin mancha, es pura, sin defecto. Vamos a hablar en una de estas ocasiones de la perfección de la Biblia, la inerrancia de la Biblia. En otras palabras, la palabra de Dios no tiene errores. Sí, hay gente que dice que tienen errores. Aparentes errores. Porque si tú llegas a la actitud, a la palabra de Dios para encontrar un error, Dios te va a ayudar a encontrar un error que no existe.
porque Él trata con tu actitud. Y esto es muy importante. El resultado de que la Biblia es sin error, ni corrupción, ni contaminación, es que esta palabra va a permanecer para siempre. Su palabra es para siempre. Vea lo que dice el Salmo 12. Salmo 12, unas cuantas páginas antes, versículo 6, 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oiga, más limpio que eso usted no puede encontrar. Y dice que su palabra es completamente limpia. Y como es limpia, permanece para siempre. Todo lo que un profesional puede hacer para ayudarme en todos mis problemas y situaciones no es en una forma permanente. Aún más, muchas veces su tratamiento se acaba porque ya el seguro no te paga. Entonces el médico tal vez te dice, ya, se acabó el tratamiento. Pero sigues igual, en algunos casos peor. Otra vez, no estoy burlándome ni estoy diciendo que estas personas no pueden ayudar, en algunos casos han podido, pero si pudiera revelar una estadística de lo exitoso que ha sido quizá la psicología a través de los años, yo me asustaría de ver que no ha sido tan efectiva como muchos creen. Pero Él me ha dado todo lo que yo necesito para vivir una vida increíble, no exenta de problemas, porque esto es lo que hace. En esta madurez que Él me da, aprendo a navegar, pudiéramos decir, hasta contracorriente. Aprendo a navegar en medio de los problemas, situaciones, conflictos, enfermedades, lo que sea. Marcos capítulo 13, versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque son eternas. Todas las disciplinas que uno estudia y que puede estudiar pasan de moda, porque o en algunos casos se encuentran nuevas cosas y ya quizás si tú eres una persona que no estás al día, alguien dice compras una computadora, 2 años después ya es una antigüedad. Entonces la mía debe ser una reliquia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo electrónico rapidito se hace viejo. Si les enseñara que yo todavía tengo en mi oficina un walkie-talkie. ¿Walkie-talkie? No, un Walkman. ¿Recuerdan lo que era eso? O sea, una cajita que tenía uno que tenía radio y le ponía uno cassette y se ponía aquí, ¿verdad? Ahora ¿usted qué se ríe? Y ahora es el celular, ¿verdad? Ahí lo tengo todavía en mi oficina porque tengo ciertos mensajes que están ahí los pongo y mira qué bien suena. Aún más, un día de estos quizás lo puedo vender como una antigüedad. Imagínense. A ver, acepto ofertas, ¿ok? La última, la sexta y final, versículo 9, dice, los juicios de Jehová son verdad. Entonces, cualquier juicio de Dios es verdadero. El contexto de estos juicios son las ordenanzas o veredictos divinos. La Biblia es el estándar de Dios para juzgar la vida y la eternidad de cada persona. Dios nos va a juzgar justamente por su palabra, con su palabra. Entonces nadie puede llegar frente a Dios y decir, Dios, tú eres un Dios injusto. No, ni te atrevas porque te va a ir muy mal. Porque con solo las cosas que Dios pueda regresar, decirte con mucho amor y misericordia, te van a deshacer. Es que es injusto cómo me tratan en este mundo. ¿Fue justo como trataron a Cristo Jesús? ¿De qué te quejas entonces? Pero somos tan víctimas. Ay, es que yo soy hispano y me tratan así. Yo soy, ¿verdad?, del África y soy chinguanguanchín de allá, de japonés o qué sé yo, y siempre estamos usando estas cosas para justificar y decir los juicios, cómo se me trata, y todo es injusto. Óyeme, ¿qué puedes esperar de un mundo que está manejado por el enemigo?
Pero en medio de todo eso yo puedo decir, los juicios de mi Dios son verdad. Eso es lo que Él dice. Los inconversos no pueden saber qué es verdad, porque están ciegos a la palabra de Dios. Pero usted y yo sí podemos conocer la verdad. Ellos están siendo engañados por Satanás, buscan en vano una espiritualidad errónea y por eso constantemente están culpando al mundo que los rodea. Es que hay pobres porque hay más ricos y todos queremos solucionar los problemas de los pobres y hay muchos pobres que no quieren porque les encanta ser pobres. Y si lo haces rico, posiblemente gasta todo en 2 días y sigue feliz porque no tiene nada. Y Cristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué? Porque a veces no estamos siendo y guiando la dirección. Si hay oportunidades para ayudar y hacer, hágalo. Jesús ilustra el estado desesperado, sin embargo, sin esperanza, la búsqueda de la verdad de hombres inconversos. Siempre están buscando. Vean en el libro de Juan, capítulo 8, porque aquí Jesús está ilustrándonos el estado desesperado, sin esperanza, por la búsqueda de la verdad. En Juan 8, versículo 43, empecemos a leer en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta es la condición del mundo, no quieren oírlo. Pero no nos desesperemos, sigamos orando. Pero sigue actuando para que el mundo pueda ver que tú no te desesperas porque todo lo tienes en Él. Y no hay cosa que venga a tu vida que tú no puedas navegar. Nada te puede tumbar. Tal vez por un ratito, pero así como caes te levantas. ¿Por qué? Porque todo lo tengo en Él. Y su palabra es suficiente. Entonces pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a aceptar lo que tienes en tus manos como la palabra de Dios? ¿O voy a pensarlo? Cuando dices voy a pensarlo, voy a ver qué hago, ya estás un poco tarde. Pero una de las evidencias como hijos de Dios, vamos a querer agarrar esta palabra y hacerlas nuestras. Lo que necesitas es ser un estudiante constante. No estoy hablando de un estudiante que se sienta ahí y tiene como 15 comentarios, 25 traducciones, unas cuantas estoy pensando qué es lo que quería decir. Concordancias, eso es. Hay que ahorcar la memoria. Y eso es lo que... No. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios y Dios te va a guiar. El asunto es, esto es suficiente, hermano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mire, hermano, si nosotros aquí, solo este grupito, hace eso constantemente, el próximo año, los psicólogos que ustedes están viendo se van a morir de hambre. O más bien te van a buscar a ti. Pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué está tomando? ¿A quién está viendo? Usted puede decir al psicólogo supremo, al único. Proverbios capítulo 2, se los dejo de tarea, porque ahí habla. ¿Quiero encontrar las profundidades de Dios? Hay que buscarlo. Si como a plata la buscares. Algunos de nosotros somos
Somos expertos en tratar de ganar dinero. Y usted se puede quedar en la calle de la noche a la mañana. Pero esto es eterno. Es eterno. ¿En qué estás invirtiendo? Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque lo único que necesitamos en este mundo eres tú. Y tú nos has dejado tu palabra. Y no hay duda al respecto, oh Padre Celestial, que podemos ante todo lo que pueda venir en este mundo. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias por esa bendición que tenemos. Oramos en tu precioso nombre y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén.